primera vez, un expresidente del gobierno imputado en la Audiencia Nacional y saliendo del vehículo oficial, saludando como si tal cosa, para entrar a declarar ante el juez José Luis Calama, que no se ha creído nada, entre otras cosas porque en el auto en el que rechazaba aplicarle medidas cautelares a José Luis Rodríguez Zapatero, decía muy claro que a través de su comparecencia no se habían desvirtuado los indicios de criminalidad, y mira que son gruesos, Alejandro. Bueno, y él era su gran momento para poder desmontarlo todo haciendo de abogado del diablo si el expresidente del gobierno, bueno, pues según él estaba metido en una especie de conspiración donde hubo una serie de personas que hicieron negocio en su nombre. Esta semana ha tenido una oportunidad magnífica para poderlo de alguna manera explicar, ¿no? Y como bien dices, el juez no se ha creído absolutamente nada. Tampoco ha hablado de las joyas, que sí que es cierto que es un poco la parte más, no digo anecdótica, pero sí la parte más de color de todo este asunto, pero lo verdaderamente importante es la megatrama en la que no es que esté inmerso, es que según la Policía Nacional era el líder de una organización criminal dedicada, entre otras cuestiones, al blanqueo de capitales y sobre todo al cobro de comisiones ilegales, y también le señalaba como el responsable de la persona que daba indicaciones para guardar todos esos fondos de origen presuntamente ilícito en el extranjero. Y a mí, fíjate, que sí que me ha llamado la atención el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera de manera cautelar que se le retirara el pasaporte y que se le prohibiera salir del país. Y te decía que me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que el juez hiciera alusión a algo que yo no sé si tú lo habías visto en el pasado, ¿no? Que es el hecho de que, como consecuencia de la visibilidad tan grande que tiene José Luis Rodríguez Zapatero, no ve posible el hecho de que se pueda fugar de España. También tenía mucha visibilidad Luis Roldán, el que era director general de la Guardia Civil, que decían que podía llegar a ser ministro del Interior, y se fugó de España. Yo creo que eran otros tiempos, eran otros contextos y también eran menos reconocibles quizás a lo mejor los personajes porque las redes sociales, porque la tecnología no era tan puntera. Es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero podría poner pies en polvorosa y salir de España, cosa que no tendría ningún sentido porque él tiene un arraigo aquí y tendría que mover a 3 personas más. No podría fugarse él solo. Yo creo que el juez Calama ha ponderado, y siempre lo hace, muy equitativamente los pros y los contras de tomar una decisión lesiva para los derechos fundamentales de un expresidente del gobierno que, aunque sea un ciudadano español, tiene un estatus algo distinto al del resto de los mortales, pero que además está midiendo muy bien las decisiones que toma porque teme que en algún instante, por algún error, por alguna medida que a lo mejor no sea lo suficientemente adecuada o motivada, cosa que parece poco probable en un juez del perfil de Calama, técnico, metódico, discreto, neutral, imparcial, independiente, desconocido, porque casi nadie sabe cómo es la imagen del juez Calama, pues no quiere que se quede ningún fleco suelto para esa posible nulidad que está persiguiendo como pieza de caza mayor el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, no solo en el asunto de las joyas, la posible prescripción y todas estas cuestiones que se han ido presentando a la opinión pública desde que saltó el escándalo, sino también en lo relativo a algo que ayer precisamente el magistrado destacaba con mucha fuerza en ese auto rechazando las medidas cautelares, y es el móvil de Rodolfo Reyes, el contenido de ese terminal que ha servido a la administración americana, a las autoridades americanas, para entregarlo a la justicia española y decirle: aquí hay caso. La sensación que yo tengo es que el juez Calama sabe mucho más de lo que sabemos el resto, ¿no? Y efectivamente es un juez que es consciente de que están buscando cualquier tipo de fisura para poder intentar de alguna manera tumbar el procedimiento. No tenía ningún papel encima del estrado y se sabe todo perfectamente de memoria. Fue un interrogatorio muy incisivo y lo vimos, entre otras cuestiones, en la cara del expresidente, ¿no? Que si bien entró sonriendo, relativamente relajado, yo creo que de una manera completamente artificial, e incluso saludando con una sonrisa a la prensa y a algunos ciudadanos que
se reunieron por los alrededores de la Audiencia Nacional, a pesar de que lo insultaban. Para increparle, Porque, eso te claro, iba a lo decir, que increpaban, muy amable la llegada no fue. Le llamaban sinvergüenza y chorizo, y él, bueno, de alguna manera respondió con una sonrisa sonriendo. Por cierto, el coche con el que llegó a la Audiencia Nacional era el mismo coche, no te digo el mismo modelo, la misma marca, no, el mismo vehículo que usó el día para citarse con Julito Martínez, su presunto testaferro, en El Pardo. Yo te lo apunto como detalle para que los lectores del debate, bueno, pues sepan que no existen las casualidades, ¿no? Pero vimos cómo él pretendía salir de la Audiencia Nacional, acercarse a los periodistas, lo que vulgarmente se conoce como un canutazo, ¿no? Y dar todo tipo de explicaciones, porque como no tenía nada que ocultar, bueno, pues se podía de alguna manera enfrentar a las preguntas de los periodistas, ¿no? Y vimos cómo, sin embargo, salió con la cara demacrada. Es decir, salió siendo consciente de que, bueno, podían quitarle el pasaporte, al final no se lo quitaron, pero él sabía que se jugaba hasta ingresar en prisión, y vimos cómo cambió el acercarse a los periodistas por difundir un comunicado donde de alguna manera lo que hacía era pedir una prueba de fe a toda la gente, a los seguidores del Partido Socialista, a sus propios seguidores, diciendo, oigan, a pesar de que hay infinidad de pruebas en mi contra, confíen en mí que yo lo voy a poder demostrar todo. ¿No crees que es una estrategia un tanto endeble, por decirlo de manera delicada? Zapatero está intentando ganar tiempo en el relato político y esa grandilocuencia, ese aspecto de santidad que durante años ha acuñado frente a la opinión pública y sobre todo como faro moral de la izquierda, vamos a decirlo, que ahora se encuentra muy huérfana porque es una decepción mayúscula para ellos, el gran gurú de los derechos humanos, de la justicia social, del café para todos. Resulta que se lo guardaba él bajo llave en una caja fuerte en su despacho de Ferraz, lo cual ya es de una incoherencia mayúscula con respecto a lo que predica su segmento y su opción política. Pero Zapatero, sobre todo, si se leyó el auto y lo hizo con su abogado que le está asesorando puntual y precisamente desde que fue contratado, habrá encontrado entre líneas algunas advertencias interesantes. El juez José Luis Calama destacó ayer 3 evidencias que para él son irrefutables de esa criminalidad que de manera embrionaria y todavía muy preliminar le atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero. La primera, el dinero. El rastro del dinero siempre es la clave y el juez Calama se refería ayer en el auto a esas transferencias que están perfectamente trazadas e identificadas, que fueron a parar a sus cuentas bancarias coincidiendo con el momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez inyectaba 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. En segundo lugar, los dispositivos, los terminales, la documentación incautada en noviembre del año pasado, es decir, en los primeros registros y detenciones del caso Plus Ultra, en los que se implicó al CEO, se implicó al director general y, curioso, se implicó al testaferro, presunto testaferro, Julito Martínez. En él también hay una clave muy importante de lo que puede pasar. Hombre, sobre todo porque, como decida tirar de la manta, el expresidente del gobierno lo va a tener muy complicado. Por eso se ha cuidado mucho esta semana de no señalar a determinadas personas, ¿no? Porque son conscientes ellos mismos de que están todos pillados y que si uno ataca al otro, ese otro puede atacar a ese uno. Y la credibilidad de Zapatero ya está completamente devastada. Sí que es cierto que él ha tenido muy complicado y va a tener muy complicado desligarse de la creación de la sociedad en el extranjero, básicamente porque la creación de esa mercantil se gesta en una comida que organiza él, que le pide al jefe de su escolta que reserve en un determinado restaurante en Madrid, y es ahí donde se diseña todo el plan que tenía la presunta organización criminal para poder ocultar el cobro de comisiones ilegales en el extranjero. Y sin embargo, ayer, durante la declaración del juez Calama, negó recordar esa comida, negó recordar cualquier indicación, negó recordar haber estado con su interlocutor. ¿Tú crees que eso puede ser, Alejandro, un punto de inflexión para que Julito Martínez dé el paso y aporte evidencias, pruebas o información a la justicia para mejorar su situación? Pues mira, yo creo que de momento es pronto para poder pensar que eso puede ocurrir, por la sencilla razón de que está todo en el aire. Julito Martínez es consciente del problema en el que está metido
Y él confía en que Zapatero lo va a salvar de todo esto. Es algo completamente complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención esa autorización que Zapatero entregó a la Audiencia Nacional diciendo, oiga, magistrado, usted me puede investigar, puede verificar si tengo cuestiones en el extranjero. Es ridículo porque la Audiencia Nacional no solo es que puede hacerlo, es que va a hacerlo y van a descubrir, si me permites esta broma, hasta la marca de los mocasines que llevaba el día que estaba corriendo en el Pardo, cuando en realidad estaba despachando, ¿no? Y sobre todo porque detener algo en el extranjero, algún patrimonio inmobiliario, cuentas bancarias con dinero, lógicamente no lo va a tener a su nombre. Lo tendrá oculto, claro. Lo tendrá totalmente desviado, como lo tenía a Elbás en Portugal, el hermano de Pedro Sánchez. ¿Cómo está ese asunto? Tú que te lo sabes. Bueno, yo los elementos de juicio que tengo me permiten decir que seguramente va a haber una condena para el hermano del presidente del gobierno. La gran duda va a ser si vamos a conocer la sentencia justo antes del verano, justo antes de agosto, es decir, durante el mes de julio, o justo después. Pero la sentencia va a ser inminente y muy probablemente condenatoria.